accidentada sesión, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto y Enrique Pita, abandonaron la sala donde se discutía la aprobación del presupuesto operativo anual del organismo, a puertas de una elección presidencial en el país. Las discrepancias entre la mayoría y la minoría del Pleno están lejos, al parecer, de solucionarse. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y nos acompaña esta tarde el consejero Luis Verde Soto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias, Gisela. Un gusto estar contigo. Doctor, tanto usted como el consejero Pita no han dejado de cuestionar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. En esta última sesión, justamente, a la que me referí hace poco, la calificaron de autoritaria y arbitraria. Además, usted dijo que la convocatoria a esa sesión era una actitud abiertamente irresponsable y provocadora, porque lo hizo con solo 13 horas de antelación y pues se fueron muy enojados de la sala. ¿No cree que esa también es una actitud irresponsable, es una actitud también provocadora, el irse de la sala en lugar de quedarse y solucionar un tema cuando estamos a puertas de elecciones? Mira, muy sencillo, ¿no es verdad? Si tú revisas todas las decisiones que se han tomado en el Pleno vas a encontrarte con que en ellas la mayoría no razona, la mayoría solamente vota. Es decir, según la ley, nosotros tenemos que fundamentar nuestros votos, tenemos que motivar nuestras resoluciones, pero la mayoría se ha acostumbrado a no razonar. Mejor dicho, nunca les he escuchado razonar, nunca han fundamentado una posición. Lo único que hacen es tomar aquello que les manda la dirección jurídica y adherirse a lo que les manda la dirección jurídica. Eso es además ilegal. Pero sin embargo, lo hacen. Cuando simplemente se dedican a avasallar con el voto, no tiene sentido si uno se queda, se abstiene. Pero ¿no es también ilegal que los consejeros se paren y se vayan de una sesión en vez de quedarse justamente a eso, a dialogar, a discutir y a plantear o a exigir que se discutan los temas? A ver, las posiciones que existen dentro del procedimiento público son votar afirmativo, votar negativo, abstenerse o no participar de una reunión, es decir, abandonar una reunión. Esto ocurre en el Parlamento todo el tiempo, tú lo ves. El Consejo Nacional Electoral es un pequeño parlamento formado por 5 agentes para la fiscalización y para la deliberación. Lastimosamente allí no se delibera, no se legisla, no nos dejan deliberar, no nos dejan legislar. Esto lo vas a ver claramente en todas y cada una de las decisiones. Cuando ya exageran al extremo hay que llamarles la atención con rudeza. Y la rudeza es de abandonar una sesión. ¿Por qué significa? Cuando tú vas a discutir un presupuesto, un presupuesto tiene un nivel de seriedad, más aún cuando es el presupuesto ordinario de la institución que va a administrar las elecciones. Tienes varias cosas. La primera, tienes que tener tiempo suficiente para examinar qué es y a dónde se conduce ese presupuesto. Más aún, lo habíamos examinado el día viernes. El día viernes habíamos hecho una serie de direcciones que debían verse, una serie de metas, una serie de criterios, y fundamentalmente habíamos planteado que nos den cambios para eso. Nos encontramos con que nos citan el día domingo a las 7 de la noche para reunirnos el lunes a las 8 de la mañana, en el momento que ustedes, los periodistas, no pueden ir, en el momento en que no hay transmisión de la sesión, en el momento en el cual quedan apenas 12 horas del domingo a la noche para revisar si se hizo algo al respecto, y en el momento que te pones a revisar ves que no te han mandado ningún anexo y que además miras de que lo único que se hace es delegarle al director administrativo y financiero a que tome tus facultades y reforme ese presupuesto. Ese momento aquí es una tomadura del pelo, es un acto autoritario tratar de que se apruebe de ese modo. Igual aprobaron. Doctor, pero creo que sí hay una percepción, digamos, de la ciudadanía, de la prensa, incluso de asambleístas, que creen que hay mucha fricción interna que no está dejando que se trabaje con normalidad dentro del Consejo Nacional Electoral, y eso preocupa mucho. Es más, creo que tenemos un audio de la preocupación de uno de los asambleístas respecto a lo que está sucediendo internamente en el Consejo Nacional Electoral. A ver si lo escuchamos. La asambleísta Cristina Reyes. Debo decir que sí es lamentable que en el Consejo Nacional Electoral, que es una institución que ha causado tantas tensiones en el país, que incluso recordemos las últimas elecciones hasta se hablaba de fraude electoral, que hemos pasado por un camino de transición, de cambio, de reformas al Código de la Democracia, supuestamente para fortalecer esta entidad, esté con pugnas internas entre sus consejeros. Eso le da intranquilidad al país.
y ellos deben hacerse responsables de lo que dicen. Insisto, Freddy, nuestra posición será dada y conocida en el momento que acabe esta fase de sustanciación. Ahí teníamos la versión justamente de la asambleísta Cristina Reyes respecto a la preocupación que es generalizada. Yo creo que la ciudadanía también está preocupada. Hay una pugna que fuera de también los temas que tiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral con con el juicio político en su contra. Justamente el pasado 9 de enero, los asambleístas presentaron las pruebas de cargo en el proceso de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Sin embargo, dentro de esta mesa justamente se creó un problema, una controversia ahí, porque habían muchos quienes decían que debían ser o incluírseles en el juicio a todos los consejeros, no solo a Diana Tamain. Yo creo que esa es una opción muy clara, muy abierta y muy posible. A mí no me quita el sueño que me incluyan en un juicio. Lo que sí me molestaría es que me enjuician por aquello que yo he denunciado. Yo he denunciado de que ha habido un fraude electoral y esto está en manos de la Fiscalía y esto jamás fue tratado por el Consejo Nacional Electoral, también en otra actitud autoritario. Yo he denunciado que el señor Loyo no debía estar en el Consejo Nacional Electoral, el señor que tiene 34 juicios y ahora se ha declarado culpable de una red de tráfico de influencias en el Consejo Nacional Electoral. He denunciado que tiene que descubrirse en qué consiste esa red de tráfico de influencias, quiénes pagaron por sus puestos, quiénes pagaron por contratos, quiénes pagaron por decisiones, en qué se introdujo el señor Loyo. Eso fue denunciado por mí. Justamente sobre esa denuncia de ese caso sobre el señor Loyo y las irregularidades que cometió el señor Loyo. Para quienes no conocen, Luis Loyo era un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral. Nacional de Procesos Electorales. Y está pues salpicado justamente en un caso de tráfico de influencias, condenado en este caso de tráfico de influencias. Justamente Tamain aseguraba que ella no conocía sobre las denuncias que usted asegura haber hecho con antelación a este caso. Además, dice que si usted las conocía, pues ¿por qué no fue a la Fiscalía a denunciarlo allí, que debería haber sido la autoridad a la que usted debía haberse acercado, ya que se estaba cometiendo un delito, ¿no? A ver, esos son el tipo de irresponsabilidades que impiden los acuerdos. Ese tipo de aseveraciones irresponsables, faltas de criterio, de verdad, desinterés y fundamentalmente de un ser de bien. Lo que yo hice, luego de que hubo una denuncia pertinente del ingeniero Pita sobre la intromisión del señor Loyo en las elecciones de Manabí, lo que yo hice fue mandarle a la señora Tamarin una nota con todos los 34 casos que tiene el señor para decirle: señora, revise el nombramiento que usted ha formulado. Si usted tiene un nombramiento de una persona que le asiste, que es fundamental, que va a manejar documentos públicos, y si esta persona ha sido condenada a 10 años de cárcel por el manejo de documentos públicos y se le manda 34 expedientes con los casos penales que el señor tiene, de la más variada índole, de todos los delitos penales posibles, y usted no hace nada respecto a revocar ese nombramiento y espera, al contrario, de que sea la Fiscalía la que lleve adelante toda una investigación y tome y capture al señor Loyo por los delitos que hizo dentro del Consejo Nacional Electoral, evidentemente es un acto de la... ¿Cuánto tiempo antes usted le avisó, le denunció o le mostró la documentación a la presidenta del Consejo Nacional? Eso lo mandé por escrito. 6 meses antes. Y no pensó que tal vez, ya que ella no le hacía caso, no era mejor opción denunciar a la Fiscalía con las pruebas que usted decía que le presentó a la... Las pruebas son para que se corrija administrativamente aquello que está mal hecho administrativamente. Si usted tiene un funcionario al lado suyo a quien comete 34 delitos penales, los delitos penales están allí, ¿no es verdad? Usted lo que tiene que hacer por un mínimo de sensatez administrativa y por un mínimo de criterio gerencial y más aún como criterio presidencial es saber que usted, si el señor ha sido preso por manejar y alterar documentos públicos, usted no le encarga los documentos nacionales electorales para que lo haga. Es mínimo que no tiene que hacerlo. Yo no tengo que ir a denunciar, decir, presumo que el señor ha hecho eso. No, la señora directora, que es quien lo nombró, quien lo hizo, pero solamente le nombró a él, le nombró a su esposa. Le nombró a su esposa directora de talento humano de Pichincha. Y no solamente nombró a su esposa directora de talento humano de Pichincha, sino que nombró a 14 otras personas sugeridas por Loyo. Esto lo digo ahora con primicia. 14 otras personas fueron
fueron nombradas. ¿Y eso lo dijo también dentro de sus denuncias? No, ahora lo voy a decir en el Congreso. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque recién ahora lo sé en el Congreso. Recién ahora lo sé. De que además nombró a 14 otras personas, incluidas a 2 personas. ¿Y esas personas siguen trabajando dentro del Consejo Nacional Electoral? Claro, siguen trabajando en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué se queda en el Consejo Nacional Electoral luego de que nombró no solamente a la esposa del señor Loyo, nombró a su cuñado como director de la delegación provincial de Pichín? ¿Esto usted no lo conocía antes cuando denunció solamente al señor Loyo? Cuando el señor Loyo, y luego le hicimos conocer por qué es lo que estaba haciendo como nombramiento. Por favor, si usted firma todos los contratos, es evidente que sabe lo que firma. Y si no sabe lo que firma, no esté en esa función. Ahora, asimismo, dentro de este mismo caso de tráfico de influencias, se encuentran también, según leí, parientes cercanos del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. ¿Usted por qué no pidió que también se investigue eso? Porque los parientes del señor Pita me tienen absolutamente sin cuidado. No sé dónde están. Entiendo que no están en el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que sus causas están totalmente fuera del Consejo Nacional Electoral. Y deben haber miles de encausados penales. Porque el señor Pita también, junto a usted, denunciaron este caso, ¿no? Y los otros casos. No tiene nada que ver. ¿Él no denunció con usted este caso del señor Loyo? Señor Loyo, sí, pero no el de los parientes. Los parientes del señor Pita habrán hecho las ilegalidades que quieran donde les parezca. Yo tengo competencia en... Pero el señor Pita no es su coideario. No coideario no es. ¿De qué línea de política es usted? ¿O se considera? Porque hay gente que dice que usted es partidario de Creo. No, por favor, son tonteras para decirlo suavemente. Quien conoce alguno de mis 35 libros sabe que no pertenezco a esa línea política. Según Diana Tamain, el proceso que se está siguiendo en su contra de juicio político es un intento justamente de algunos movimientos políticos de dejarla fuera de la presidencia y poner a su gente para las próximas elecciones que vienen. A mí me tiene absolutamente sin cuidado que se diga respecto a un conflicto interpartidario. Yo estoy en el Consejo Nacional Electoral mi candidatura fue planteada por la Fundación Esquel, una fundación que usted debe conocerla. Fue planteada por la Universidad Politécnica Salesiana, creo que todos conocen cuál es su posición. Fue planteada por el grupo Redemma, que es la entidad federativa de todos los grupos ambientalistas del país, por la Junta Cívica de Guayaquil, cuya ubicación es absolutamente conocida y clara que ser, por Fundamedios, ustedes, los periodistas conocen de qué se trata Fundamedios, por algunas otras redes que apoyan la libertad en la orientación sexual. Ellos fueron quienes me apoyaron. Académicos. Ahora, doctor, es evidente que dentro del Consejo Nacional hay una fricción muy fuerte y que al parecer no tiene visos de llegar a un acuerdo, a solución. ¿Qué le puede decir usted a los ecuatorianos a puertas de una elección, con todo lo que hemos vivido anteriormente, con un Consejo Nacional Electoral muy criticado, con muchas denuncias de manipulación? ¿Cómo podemos...? Las denuncias de manipulación. Entre esos usted también... Yo las hice. ¿Sí? Yo las llevé a la Fiscalía, las denuncias de fraude que hubo. Por eso, ¿no tenemos que trabajar o no tendrían que trabajar ustedes justamente Bueno, ¿cuál es la alternativa en este momento que usted propone? La misma que yo le propondría este rato a la señora Tamarin, que dejen de auspiciar ese tipo de actitudes. Que cuando se denuncia que hay un fraude, tiene que ser tratado por el Pleno, tiene que ser abiertamente corregida la situación administrativa que derivó en eso. Y tiene que ser observada y cambiada esa situación de fraude. Si simplemente se omite. ¿Ustedes quieren la salida usted quiere la salida de la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Yo quiero elecciones transparentes. ¿Y para eso es necesario que se vaya Tamain? Si tengo que irme yo, me iré también. No tengo ningún problema, nada más. Mire, yo soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Estar acá me cuesta muchísimo en términos de mi estado anímico y de mi hacer académico. Estar en medio de estas peleas de esquina, estas peleas de minucias. Esta señora nos suele llamar mentiroso, cosas de estas por las denuncias que se le hace. Yo no estoy para esto. Ciertamente no estoy para esto. Lo lamento. Y me encanta que usted sea interlocutor en este caso a nombre de la señora Tamarin. Lo lamento. Yo no soy locutora, soy locutora en nombre. Yo he mostrado el audio de algunos asambleístas justamente y no soy interlocutora de nadie. Yo soy aquí una periodista, le estoy preguntando justamente lo que creo que es importante y que la ciudadanía quiere saber. La ciudadanía quiere saber cómo vamos a seguir adelante con un Consejo Nacional Electoral con pugnas internas, que no me va a decir usted que me estoy inventando, pues. O sea, hay pugnas internas clarísimas de lado y lado de la señora Tamain y de los consejeros de minoría. Cuando hay una pugna en cualquier lugar del mundo, eso lo sabe cualquier analista de la teoría de la concertación y de la teoría de los conflictos, hay que definir cómo se produce y por qué se producen los conflictos y por qué no se producen los acuerdos.
No se producen los acuerdos cuando no hay una línea en común compartida. Si yo no tengo una línea moral y ética en común compartida, con la mayoría es difícil llegar a acuerdos. Cuando no hay una idea común y compartida de un bien nacional, como puede ser ese, no hay tampoco posibilidad de acuerdos. Entonces, sigo buscando, como he seguido buscando a lo largo de este año, cuáles son las medidas en que ellos acepten que hay un bien superior, que es la transparencia electoral, y que hay un bien superior que es evitar bajo todas las fórmulas el que se den situaciones como las del hoyo, que no fue denunciado por los miembros de la mayoría, la denuncié yo. Como fraude electoral, que no fue denunciado por los miembros de la mayoría, la denuncié yo. La situación de Yas Unidos, que no la denunció la mayoría, la denuncié yo. Situaciones como las anomalías del sistema informático tan parecidos a Bolivia, las denuncié yo. No podemos llevar al país a una situación de fraude como la que ocurre. Por eso, esas 4 acusaciones o 4 denuncias que usted acaba de mencionar, ella está siguiendo un proceso. Ahora, se le está siguiendo un proceso. A mí lo que me preocupa, y creo que le debe preocupar a toda la ciudadanía, es, en medio de esto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Que se vaya la señora Tamain, tiene que pasar un proceso, porque eso es lo legal, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo avanzamos en lo que hay que hacer para tener unas elecciones transparentes? Lo que hay que hacer para elecciones transparentes hay que investigar los fraudes electorales para que no vuelvan a existir. Hay que trabajar sobre el sistema informático. No hay que comprar equipos. Hay que saber cuáles son los errores de los equipos. Entonces los equipos no se mueven solos, los hombres los manejan. Los programadores no hacen solos los fraudes, los hacen quienes ordenan a los programadores. Hay que evitar incumplir las sentencias que el Tribunal Contencioso ha hecho sobre la presidenta y la mayoría. Tienen que evitarse, no puede ser posible tener una persona que se pasa permanentemente. ¿Cuántos juicios tiene este rato la señora Tamain en el Contencioso Electoral? Varias decenas. No son uno, son varias decenas que tiene allí. Eso no es posible de seguir. Tiene que reflexionar un rato y volver hacia atrás. Tiene que entender de que ella no puede ser la dueña absoluta de todas las decisiones, sino que las decisiones tienen que estar cruzadas por el control de todos los actores políticos. Tiene que convocar a todos los actores políticos. Nunca han sido convocados actores políticos al CNE para que controle. El CNE es la empresa de todos los partidos políticos. Tienen que estar presentes todos los partidos políticos y la sociedad civil y la sociedad y la opinión pública. No se puede hacer de otro modo. Uno tiene que estar presente respetando todas las normas internacionales. Tiene que ser respetado internacionalmente para eso. Si usted no logra eso, es difícil lograr unas instituciones transparentes al final de este camino. No, si se insulta permanentemente en todos los medios de comunicación, evidentemente no va a haber acuerdos. Porque lo que está diciendo es provocándose que no hay acuerdos. Si lo que se quiere es permanentemente o estar recobijado en la irregularidad y en eficiencia administrativa, evidentemente no está. Si usted me dice qué se ha hecho para que, por ejemplo, los medios de comunicación puedan cobrar sus creencias en el Consejo Nacional Electoral, yo le diré, están haciendo cosas administrativamente bien. Pero si lo único que sé es que no va a poder cobrar nada durante este año, sé que están haciendo las cosas administrativamente mal. Eso es lo que se trata de solucionar. Ahora, ¿qué con un consejo, como usted lo acaba de plantear, con estos enfrentamientos, con estos problemas, sean las razones que tengan, esto cómo va a afectar al desarrollo normal y a la programación y la planificación de las elecciones presidenciales que se vienen el próximo año? A ver, yo creo que lo principal y fundamental es que toda decisión electoral debe estar cercada por la observación de todos los sectores políticos, de todas las tendencias políticas, porque es la única forma de que se respete que esto ocurra. Bien, lo primero que hay que hacer es eso. Lo segundo que hay que hacer es respetar técnicamente una cantidad de sugerencias que hemos hecho sobre fraude, sobre manejo de la red informática, sobre organización del proceso electoral. Todo eso tiene que ser respetado. Y si no se respeta, hay que decir a la opinión pública, señores, no se respeta, vengan ustedes y tomen asunto. Eso es lo único que hay que hacer. No hay otra forma, porque el Consejo Nacional Electoral, a la usanza de quien lo precedió, estuvo o está manejado de una forma absolutamente hiperpresidencial. Es decir, todas las atribuciones están dentro del Consejo, de la presidenta del Consejo. Ninguna atribución está fuera de la presidencia del Consejo. Ninguna. Todas están a cargo de ella. Doctor Luis Verde Soto, le agradezco muchísimo por habernos acompañado y esperemos que las cosas se solucionen por el bien del país y que tengamos un Consejo Nacional Electoral completamente transparente y que se haga lo que se tiene que hacer para ello. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informado.